Buenas, estimados estudiantes. Vamos a empezar la sesión número 8 con nuestro tema lógica matemática, enunciados y proposiciones. La ingeniería electrónica, que es la carrera que muchos de ustedes están llevando, eh, estudia el uso de la energía eléctrica en la transmisión, recepción y procesamiento de la información. Además, siendo la electrónica una rama de la física que trata sobre el aprovechamiento y comportamiento de las cargas eléctricas en los diferentes materiales y elementos como los semiconductores. Se concluye que la ingeniería electrónica es la aplicación práctica de la electrónica. Bueno, entonces este texto leído contiene enunciados, proposiciones y varios conectores lógicos. La lógica entonces nos permite simbolizar este tipo de textos, ¿no? Este tipo de expresiones para poder relacionarlos, ¿no? Y poder incluso simplificarlos. Esto nos permite, por ejemplo, si conectamos la lógica a la electrónica, trabajar con la matriz de lo que son las compuertas lógicas. De ahí la importancia de nuestro tema. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los enunciados y reconoce las proposiciones lógicas para formalizarlas de manera simbólica a través de variables proposicionales y contextos conectivos lógicos de forma coherente. Vamos a ver nuestros contenidos. Vamos a empezar como describiendo pues la lógica de enunciados y proposiciones, que son nuestros operadores lógicos, las clases de proposiciones y qué cosa es la formalización. Vamos a ver entonces qué cosa es un enunciado, ¿no? Un enunciado dice es toda expresión, frase u oración verbal o escrita. Ejemplos: la carrera de ingeniería electrónica. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Charles Babbage es el padre de la inteligencia artificial. 3x más 7 igual a 13. Blaise Pascal construyó la primera máquina sumadora. Todas estas expresiones son enunciados, los cuales pueden tener o les podemos asignar un valor de verdad o falsedad, de los cuales ya se deriva en una clase de enunciados, a las cuales vamos a llamar proposiciones lógicas. A ver, ¿qué cosa es una proposición lógica? Dice, es todo enunciado que puede ser definido como verdadero o falso. Entonces, si a un enunciado yo tengo la certeza de poder ponerle un valor de verdad o falsedad, entonces ese enunciado pasa a ser una proposición lógica. Toda expresión aseverativa también es una proposición lógica, lo que estamos diciendo. Toda proposición, todo enunciado que le puedo poner que le puedo asignar un verdadero o falso, se convierte en proposición. Se denota mediante letras minúsculas del alfabeto, P, Q o R. Normalmente son fórmulas, leyes o principios científicos. Ahora, ¿qué cosa no son proposiciones lógicas? Las que no son proposiciones lógicas y podemos decirles que se quedan como enunciados abiertos, por ejemplo, donde una proposición lógica sería pues un enunciado cerrado, ¿no? Para tal caso. Entonces, los que no son proposiciones y se quedan como enunciados abiertos son las creencias, mitos o leyendas, las metáforas o refranes, las supersticiones, los hechos de la literatura o personajes ficticios, enunciados abiertos o indefinidos, como por ejemplo alfa más beta más gamma igual a 180 grados, ¿no? Las oraciones, como las exclamativas, que ofrecen pues una admiración o una sorpresa, las dubitativas o dudas, las desiderativas, deseos, ¿no? Perú va a clasificar al Mundial Qatar, ¿no? Un deseo que todos queremos, por ejemplo, ¿no? No es una proposición, es un deseo. Interrogativas, ¿no? Preguntas. ¿Han revisado la clase? ¿No? Una pregunta. Imperativas, órdenes, súplicas o prohibiciones. Enunciados de valoración u opinión. También queda como una enunciado abierto, no es una proposición.
Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? La Universidad Privada del Norte es una proposición. No, no es una proposición, simplemente es un enunciado abierto. La abreviatura USB significa Universal Serial Bus. Sí, eso sí es correcto. Entonces sí le podemos asignar un valor, el cual es verdad, ¿no? Entonces sí llega a ser una proposición. Ingeniería electrónica es lo máximo, ¿no? Es un juicio de valor, ¿no? Los que estudian pues derecho pues pensarán que su carrera es lo máximo, los que estudian medicina pensarán igual que su carrera es lo máximo, ¿no? Es un juicio del valor, no es una proposición. Martín Vizcarra es el actual fiscal de la nación, ¿no? Sí es una proposición, no es falsa, no podemos ponerle falso ahí, pero sí es una proposición, le podemos asignar un valor de verdad o falsedad. Al que madruga Dios lo ayuda, es un dicho, no es una proposición. Dice, tenía tanta tristeza que hasta el cielo estaba llorando, ¿no? No es una proposición definitivamente. La informática es una rama de la ingeniería, sí es una proposición y es verdadera. 3x menos 4 es igual a 2. No es una proposición, se queda como un enunciado abierto. Y usted me podría decir, pero profesor, pero si yo resuelvo, me sale un valor. Sí, pero el asunto no es resolver, sino la expresión tal cual, ¿no? Ahí no te dice, si, ahora, si ahí hubiera dicho, si x vale tanto, ahí sí, pues podría ser una proposición, pero en este caso no. Dice, ojalá la selección peruana gane el mundial. Bueno, definitivamente no es una proposición, ¿no? Es un deseo. El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado. Sí es una proposición, la cual es verdadera. ¿Okay? Ahora, estas proposiciones pueden unirse a través de conectores lógicos o conectivos lógicos. ¿Y qué cosa es un conectivo lógico? Es un símbolo que sirve de nexo o enlace entre las proposiciones simples, a excepción pues de la negación, ¿no? Entonces, estas proposiciones, perdón, estos conectores los podemos encontrar en los textos con las siguientes palabritas. La negación, obviamente, pues lo que más indica es el no, ¿no? Lo hemos puesto como primero, pero después tiene algunos sinónimos, por ejemplo, el ni, el nunca, el jamás, tampoco, el no es cierto que, es falso que, es mentira que, es inaceptable que, no es verdad que. Entonces son sinónimos que en un texto me permiten identificar la negación. Luego viene la conjunción. La conjunción es el famoso y, la famosa y, ¿no? Y, pero, sin embargo, tanto como, también. La disyunción débil o la o, sus sinónimos que podemos encontrar en los textos es salvo que, al menos que, o incluso, excepto que. La disyunción fuerte o el triangulito es la doble o trabajas o estudias, ¿no? O solamente o únicamente. La condicional es el famoso entonces, ¿no? El que más lo conocemos como el entonces, pero también sus sinónimos son pues por lo tanto, por ello, ¿no? Es una condición suficiente, es una condición necesaria para, en consecuencia. Son sinónimos entonces que podemos encontrar en los textos para identificar este condicional. El bicondicional es el famoso sí y solo sí. Es una condición necesaria y suficiente, también es un sinónimo de poder identificar el bicondicional equivalente, ¿no? O siempre y cuando. Bueno, son algunos de los muchos sinónimos que podemos encontrar. Muy bien. Entonces, las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. Obviamente simples si no tienen conectores y compuestas si al menos existe un conector. Pasemos a ver qué cosas son las clases de proposiciones lógicas. Las bastante conocidas, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la conjunción, el famoso y. Dice, está formado por dos proposiciones simples unidas por el conector y, cuyo símbolo es como que una V, ¿no? Volteada. Ejemplo, 7 es un número impar y es primo. Entonces la expresión 7 es un número impar puede ser mi proposición a la cual le voy a llamar P. Y primo, que obviamente hago referencia a ese 7, 7 es un número primo. A veces es conveniente para que sea más ordenado volver a repetir, ¿no? Pese que no está en el texto, pero para que quede más claro. Q es la proposición, 7
es número primo, porque si yo le pusiera 7 es primo, entonces no sería una proposición. ¿No? Por eso es que me refiero, para ser más exacto, a quién. ¿Quién es primo? El 7. Muy bien, entonces la tablita que ven ustedes a la derecha es la tabla que está disponiendo de todas las posibles combinaciones, ¿no? P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿de dónde salen estas 4 combinaciones? Como son dos proposiciones, la fórmula es pues 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de proposiciones. Como son 2 proposiciones, 2 al cuadrado 4, y de ahí que salen 4. Si hubieran sido 3 proposiciones, hubiera sido 2 al cubo, o sea, habrían 8 combinaciones. 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y la tercera variable, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Como acá son 2, solamente tengo 4 combinaciones, ¿no? Ahora, en la conjunción, para que sea verdad, los dos deben ser verdad. Verdad, 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 ¿no? En la conjunción basta que uno sea falso para que todo lo demás sea falso, como observamos en nuestra tabla. Vamos ahora a la disyunción inclusiva, y se está formado por dos proposiciones simples unidos por un conectivo O, cuyo símbolo es la V, ¿no? Ejemplo, en el presente año viajaré a Ica o a Piura. Entonces la proposición P sería, en el presente año viajaré a Ica. La proposición Q sería, en el presente año viajaré a Piura. Entonces tengo P y Q, dos proposiciones, 2 al cuadrado es 4, entonces tengo 4 combinaciones. Muy bien. Entonces en la disyunción inclusiva o en la O, para que sea falso, los dos son falsos. Los dos son falsos, deben ser falsos. La única forma. En la disyunción inclusiva, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Y esa forma de entender la tabla también nos va a permitir, cuando lleguemos a la álgebra de Boole, darnos cuenta más rápido de las propiedades. Por eso es bueno que desde ahora lo entendamos así, ¿no? En la disyunción inclusiva, en la disyunción exclusiva o en la O, compuerta OR, ¿no? Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Ahora vamos con la disyunción exclusiva o el triangulito, o en la simbología lo encontramos como la doble O, ¿no? Doble O. Ejemplo, o el estudiante aprueba la asignatura o desaprueba, o el estudiante aprueba la asignatura o desaprueba. Entonces tenemos que P es el estudiante aprueba la asignatura, Q el estudiante desaprueba. Entonces el triangulito en su tablita de combinaciones nos da que para que sea verdadero deben ser diferentes valores, verdadero, falso, falso, verdadero. En el triangulito, para que sea falso deben ser iguales, verdadero, verdadero o falso, falso. ¿Sí? Muy bien, esa es la disyunción exclusiva y su respectiva tabla. Ahora vamos con la condicional, o el bien conocido como entonces, ¿no? Está formado por dos proposiciones simples unidas por la expresión sí y entonces, cuyo símbolo es la flechita. Ejemplo, si 2 es un número par, entonces es divisible entre 2. Ahí dice, 2 es un número par, proposición P. 12 es divisible entre 2, proposición Q. Entonces en el condicional, para que sea falso, la única forma que sea falso es que de una verdad pases a una falsedad. Ahí es falso. Para todos los demás casos, pues es verdadero. Entonces cuando yo trabaje con esta tablita, con los, por ejemplo, con las simplificaciones, ¿no? Con las tablas para hallar si es tautología, ¿no? Contradicción. Simplemente si yo tengo la condicional, me voy a ir a buscar pues, ¿no? Los que son verdaderos falsos para ponerle falso, y los demás pues todos serán verdaderos, ¿no? Es el único caso donde es verdadero o falso. También para los ejercicios donde me piden, ¿no? Dada la expresión gran compuesta, ¿no? Que da un determinado valor, pues ver qué valores tiene P, Q y R, por ejemplo, ¿no? Como los ejemplos que estamos planteando. También se utiliza bastante esta propiedad. Vamos ahora con la bicondicional. La bicondicional está formada por dos proposiciones simples unidas por la expresión sí y solo sí, cuyo símbolo es la flechita con doble sentido, ¿no? Sicilia es, ejemplo, Sicilia es una isla, sí y solo sí está rodeada de agua.
Nuestra primera proposición P es Sicilia es una isla. Nuestra segunda proposición está rodeada de agua. Entonces, el operador sí y solo sí trabaja de la siguiente forma. Para que sea verdadero, los dos deben ser iguales. Verdadero, verdadero, falso, falso. Si son distintos, pues será falso. Esto también lo podemos trabajar en las compuertas para comparar, ¿no? Entradas de sistemas digitales. Si los dos son unos, verdadero, ¿no? Con comparadores, ¿no? Que lo van a ver en su carrera. Muy bien, ahora vamos con la negación. Dice, cuando una expresión contradice a una proposición simple, se obtiene una negación. Y su símbolo, pues, es ese que observan ustedes en la diapositiva. Ejemplo, P, el hombre es mortal. No P, el hombre no es mortal. Observe usted que el no necesariamente tiene que estar al inicio. Podría estar entre el texto para darle un mejor sentido al texto, ¿no? También puede haber sido, ¿no? No es cierto que el hombre es mortal, si lo quiero poner al inicio. Pero también puedo ponerlo, como está acá en la diapositiva, el hombre no es mortal. Queda pues mejor, ¿no? Le da un mejor sentido a la expresión. Entonces, ¿cómo funciona la negación? Sencillo, ¿no? Como tengo dos estados, si P es verdadero, la negación será falso. Si es falso, su negación será pues verdadera. Dice, cuando se niega una proposición compuesta, o sea, que la que ya tiene un conector, por ejemplo, en este caso un i, ¿no? Como es Pablo fue al banco y retira el dinero, dice, se niega al operador de mayor jerarquía en dicha proposición. O sea, formalmente lo pongo entre paréntesis y el que estoy negando es ese i. De ahí la necesidad de ponerlo entre paréntesis cuando es compuesto. Ahora, ¿qué cosa es la formalización? Veamos. Formalizar es lo que ya venimos haciendo con los ejemplos. Formalizar consiste en transformar una expresión del lenguaje común o escrito al lenguaje matemático simbólico. Para ello se utilizarán las proposiciones lógicas, los conectivos lógicos y los signos de agrupación. Paso 1, reconocer los conectivos. Paso 2, identificar las proposiciones simples. Paso 3, agrupar las proposiciones y conectivos de ser el caso. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ejemplo. Vamos a formalizar la siguiente proposición compuesta. La lógica formal es una ciencia porque estudia la estructura del pensamiento. Pero la lógica dialéctica no estudia la estructura del pensamiento. Por lo tanto, la lógica formal es una ciencia. A ver, lo estamos agrandando y resaltando de negrito. Primero vemos que una primera proposición podría ser, pues, la lógica formal es una ciencia, la cual estamos resaltando de amarillo. Ese va a ser mi P. ¿No? La lógica formal es una ciencia. Ahora, pero eso de la lógica formal es una ciencia también lo vemos al final del texto. Entonces, de acá le podemos poner pues P y acá también P, porque lo encontramos al inicio y al final. Ya. Porque la palabra porque es entonces. De ahí entonces que le hemos puesto pues nuestro conector. Entonces, la lógica formal es una ciencia, se conecta con otra proposición a través del conector por qué, que es el entonces, ¿no? El condicional. ¿Por qué? Estudia la estructura del pensamiento. Entonces, la proposición Q sería, la lógica formal estudia la estructura del pensamiento. Ese sería Q. Ahí estamos. Luego sigue, pero, recordemos que el pero es sí. La lógica dialéctica no estudia la estructura del pensamiento. Entonces R sería, la lógica dialéctica estudia la estructura del pensamiento. Pero como está este no, entonces yo lo niego. Recuerden, R es, la lógica dialéctica estudia la estructura del pensamiento. Pero por ese no, así como en el ejemplo del hombre no es mortal, igualito, ¿no? Está entre el texto. También válido. Ahora, después, punto dice, por lo tanto. Entonces ya corta la idea, separa la idea. De ahí que lo pongo entre corchetes, un signo de agrupación, y voy con este entonces, ¿no? Entonces, o por lo tanto,
La lógica formal es una ciencia, A, que es P. Bien, estimados, con este bonito ejemplo hemos definido cómo se formaliza un enunciado de estos con bastantes conectores. Muy bien, los esperamos entonces en la clase para seguir con la hoja de ejercicios. Muchas gracias por su atención.